¿Por qué se hablan de grandes deudas tributarias? Todos sabemos que Telefónica, Latam, Bacus nunca le quieren pagar al Estado, pero ¿cómo logran acumular tantos miles y miles de millones de soles si nosotros, los pequeños emprendedores, apenas no pagamos algo, al día siguiente tenemos a la SUNAT en nuestros negocios con toda nuestra bodega cerrada y encima viene la cobranza coactiva que se lleva todas tus cosas y las remata? ¿Cómo hacen ellos que pueden acumular miles de millones en deuda y nosotros no? Pues hoy te cuento cuál es el mecanismo. Las grandes empresas siempre han sabido cómo sacarle la vuelta a la ley y nunca lo han hecho solos. Siempre han tenido quien los apoye o dentro de la SUNAT o dentro del MEF. Pero, y Cecilia, ¿qué tiene que ver el MEF si el único recaudador de impuestos en el Perú es la SUNAT? Pues te cuento, el Tribunal Fiscal, la máxima autoridad sobre deudas tributarias del Perú, está en el MEF. Es un órgano adscrito al MEF y además que quienes lo integran está decidido a dedo por el presidente del Consejo de Ministros. O sea, Cecilia, ¿quieres decir de que yo puedo hacerla a la larga en la SUNAT para no pagar y al final apelo y apelo y apelo y llego al MEF y si tengo un amigo me puedo librar de deudas? Pues efectivamente, ese ha sido el juego de las grandes empresas. Por ejemplo, Bacus y Johnston. Bacus le debe al Perú, y acá tengo la cifra exacta, más de 1.923 soles. Es que no estamos hablando de poca cosa. 1.923 millones de soles. Es como si le estuviera debiendo Bacus cerca de 20 hospitales del Perú, un hospital por región. ¿Y cómo hizo Bacus? Pues Bacus tuvo la grandiosa idea de coger a su ex gerente general llamado Fernando Zavala y de ponerlo nada más y nada menos como presidente del Consejo de Ministros en la época de PPK. ¿Y cómo un gerente de una cervecería va a ser premier? ¿Qué experiencia tenía este gerente, Fernando Zavala, si él era líder en vendernos trago, en vendernos chela? Entonces, ¿cómo él, que de pronto fue líder de una empresa de vendernos trago para la jarana, puede pasar a llevar las riendas del país en un cargo tan importante como la presidencia del Consejo de Ministros? Pero es que antes a las empresas, ni a los medios de comunicación, poco o nada les importaban las capacidades y habilidades de todas estas personas. Obviamente, para ser gerente de una corporación tan grande como Bacus, Fernando Zavala tenía que tener todos los requisitos académicos necesarios, pero no tenía la experiencia pública, y eso qué importa. Al fin y al cabo, él tenía una función. Él debería llegar a la PCM para poder poner a dedo a sus amigos en el Tribunal Fiscal y de este modo lograr que su empresa, su patrocinada, Bacus, su ex empresa que le daba trabajo, pueda tener un aliado dentro del Tribunal Fiscal para que dejaran de pagar los impuestos y puedan prescribirse como siempre lo han hecho, porque esta ha sido la grande jugada de los grandes empresarios, y es por eso que los de la CONFIEP, y es por eso que los empresarios mineros siempre han querido poner su gente en estos puestos para que puedan librarse de impuestos. Cuando la SUNAT a ellos les saca una cantidad de lo que venden y de todo esto tienen que pagar su impuesto a la renta, de todo esto tienen que pagar su IGB. Por lo tanto, ustedes, señores de Gloria, que también están debiendo, los de Alicor, que son unos deudores conchudos que tiene el país, tienen que pagar tanto. Y ellos decían, recibían el documento y decían, no, a mí no me parece que debo pagar eso, así es que pido una reconsideración, pido una apelación. Y todo el tiempo su equipo de abogados estaba en la SUNAT apelando y apelando y apelando cada resolución de la SUNAT hasta agotar la última instancia. Y cuando agotaban la última instancia, o tenían distintos caminos, 3 caminos más o menos que yo puedo guiarte. Primero, el Tribunal Fiscal, donde obviamente estaban sus amigos puestos a dedos que iban a decir que prescriban las deudas, porque una deuda antes tenías que pagarla en 10 años, al menos para las empresas, y ellos apelaban tanto y no pagaban y se iban acumulando las deudas, que llegaban al Tribunal Fiscal y decían, bueno, has tenido para cobrarle 10 años y no le cobraste, si es que prescrita la deuda, y les prescribían. Pero si no daba, porque era bien rochoso que hicieran esto, ellos tenían otros aliados que eran los del Congreso de la República. Sí, aunque no me creas, los fujimoristas eran líderes en proyectos de ley para exonerar empresas. Ejemplo, Latam, dejaron de pagarnos cerca de 500 millones, los fujimoristas se los exoneraron, le regalaron 5 hospitales a Latam, sacando en cuenta un hospital de 100 millones,
Te robaron un hospital para que Latam no pagara sus impuestos, los impuestos que tú, pequeño emprendedor, estás obligado a pagar, porque si no pagas, te llevan del cuello. Y si no les daba resultados, el Tribunal Fiscal, donde ya tenían a sus amigos, el Congreso de la República, donde siempre estaban los fujimoristas a su servicio, ¿se iban a dónde? Al Tribunal Constitucional, donde también había que mojar alguito para poder librarse de las deudas. Pero ¿cómo no? Si estamos hablando de una deuda mega millonaria, estamos hablando en este momento, la deuda asciende a cerca de 25.786.000.000. Si sacamos cuentas de que un hospital, un gran hospital, nos cuesta 120 millones, estamos de pronto visualizando de que estas grandes empresas al día de hoy, a septiembre, octubre del 2022, nos deben de pagar 208 hospitales. Eso quiere decir, dividido entre los 24 departamentos, ellos no nos quieren pagar 8 grandes hospitales por departamento. Si tu departamento tiene 8 provincias, estamos hablando de un mega hospital para tu provincia. ¿Te das cuenta el nivel de dinero que ellos nunca quisieron pagar? ¿Y quiénes son estos conchudos que no le quieren pagar al Perú? Empezando obviamente por los de Telefónica, por los del pésimo servicio, por los de la red que no llegan ni siquiera a la esquina. Ellos le deben al Perú más de 5.450 millones. Una barbaridad de plata. Le sigue obviamente los amigos de Bacus, claro, los que tenían al gerente chelero y lo mandaron como premier, porque Bacus le debe al Perú 1.923 millones. Sé que te duele, tú que tomas tu chelita y que piensas que estás aportando al futuro del país y que estás pagando tu IGB. Ellos no pagan, a ellos nunca les ha gustado pagar, siempre les ha gustado sacarle la vuelta a la ley. Por eso yo considero que la economía de nuestro país está basada en la pequeña y la microempresa, sobre todo en ellos, no lo grande no les interesa, pero igual que ellos están las Bambas. No es que estábamos hablando del gran proyecto de las Bambas, de que las Bambas es el mega yacimiento de cobre del país que nos iba a impulsar. No pagaron 1.465 millones de soles. ¿De qué crecimiento hablamos si los sinvergüenzas no quieren pagar sus impuestos? Los impuestos que cada bodeguero, los impuestos que cada microempresario en Gamarra, los impuestos que cada zapatero en Trujillo y los impuestos que cada agricultor y ganadero sí pagan. Los de las Bambas, los que se llevan nuestros recursos, no lo pagan. Igualito a ellos están los de la minera Antapacay, que deben cerca de 1.311 millones de deudas, pero no son los únicos, los que le lavaban la plata, los que le daban todo al servicio a PPK, Alejandro Toledo, Alan García, los del Scotiabank, porque recordemos que en Scotiabank de Costa Rica le encontraron una cuenta a Alejandro Toledo que venía de sobornos de algunas empresas constructoras. Los de Scotiabank tampoco quieren pagar, le deben al país 1.466 millones de soles en deudas que no quieren pagar y que quieren que prescriban sus deudas, porque los señorones toda la vida quieren pedir que se les prescriba la deuda y no son los únicos. Está Gloria, está el BBVA, está Alicorp y están todas estas empresas, cerca de 100 empresas que no le quieren pagar al país, justamente las 100 grandes empresas que tiene este Perú y que toda la vida han cuidado legislativamente, políticamente, gubernamentalmente y han descuidado a los verdaderos héroes de la economía, como son los micro y pequeños empresarios. ¿Y qué pasó con las empresas del Club de la Construcción? Esto te va a sacar de cuadro. ¿Recuerdas los peajes cuando estás en Lima? Que cada vez que pasas por tu pista que hiciste con tu plata y con tus impuestos tienes que pagar un peaje. Pues OAS le debe a la SUNAT la módica suma de 591 millones y nosotros como país no tenemos la capacidad de poder cobrarles, a pesar que sabemos que ellos suben su peaje sin ninguna justificación y que han sido además producto de la corrupción. ¿Y por qué digo producto de la corrupción? Porque en la misma manifestación del ex gerente general de OAS, él decía claramente: nosotros apoyamos a Susana Villarán con 4 millones para su campaña y ella a su vez se comprometió, esto está en todos los actos fiscales, se comprometió en darnos un beneficio de 142 millones de dólares. ¿Y cómo íbamos a lograr ese beneficio? Pues subiéndole el peaje progresivamente hasta llegar al monto de 5 soles 90. Lo tenían planificado, nos entregaron, pero OAS
que tanto peaje está cobrando, al menos paga sus impuestos. No paga sus impuestos, lo mismo que Odebrecht. Odebrecht con todas sus razones sociales, porque tenía Odebrecht Perusac, Odebrecht Latinoamérica, tampoco le pagan al país.